Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 2 de diciembre. Diciembre, increíble cómo se ha pasado el año. Estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el muy prestigioso periodista del Canal 23, Mario Vallejo, que nos va a contar qué está pasando con los cubanos varados en Costa Rica, más de 4.000, y en Panamá, más de 1.000. Mario ha estado con ellos y conoce muy bien el drama y nos va a describir esta tremenda crisis humanitaria. También voy a conversar con un gran artista, pintor, escultor, grabador cubano, Williams Carmona, residente en Puerto Rico y con mucho éxito internacional. Va a estar aquí en el Art Basel. No se los pierdan, Mario Vallejo, Williams Carmona. Antes, brevemente, la actualidad. Como decía, en Costa Rica, en 7 albergues e incluso más, hay poco más de 4.000 cubanos que salieron de la isla de Cuba huyendo de la dictadura de ese país, viajaron a Ecuador, donde no les pedían visa. A partir de ayer, martes 1 de diciembre, ya les piden visa y sueñan con llegar aquí a los Estados Unidos, sueñan con ser personas libres y con prosperar. Desde Costa Rica, el vocero presidencial Arturo Guidiño se dirigió, usando un megáfono, a muchos de los cubanos varados allí y les dijo que con mucha suerte, pero no parecía demasiado entusiasta, ni transmitía entusiasmo, que con mucha suerte antes del 15 de diciembre los cubanos en Costa Rica van a poder salir de allí y reanudar su larga peregrinación hasta llegar aquí a los Estados Unidos. Hay voluntad de estos 3 gobiernos de alcanzar un acuerdo y en esa reunión se estaría explorando también la vía mediante la cual ustedes estarían viajando, sea por mar, sea por avión. No hay fecha, como les decía, no hay ninguna fecha, no podemos garantizar que va a ser para antes del 15 de diciembre o para antes del 20 de diciembre, podría ser y podría no ser. Bueno, no es un anuncio que si yo fuera un cubano varado en Costa Rica me llenaría de euforia, ¿no? Porque te dice, pues a lo mejor lo mandamos en avión, a lo mejor en barco, a lo mejor en submarino, a lo mejor van caminando o a lomo de burro, y puede ser el 15, puede ser el 20 de diciembre o puede no ser nunca. Con lo cual uno se queda peor que antes, ¿no? Si eso es lo que va a anunciar el vocero, yo preferiría un vocero mudo. Luego el vocero se permite también dar algunos consejos sobre cómo no dilapidar el dinero y cómo preservar la buena salud y cómo no sucumbir a pequeños vicios humanos alcohólicos. Yo no podía creer cuando vi esto. ¿Cómo va a ser la salida? No sabemos. Les queremos también pedir que ahorren dinero, que tomen menos cerveza de noche y de día, porque quizás haya que pagar el boleto aéreo. Ah, bueno. O sea que el vocero presidencial, que supongo que es el portavoz del presidente Solís, va y le dice, tome menos cerveza, por favor. Y ahorren. Pero ¿cómo pueden ahorrar los cubanos que están en Costa Rica? Yo no creo que puedan trabajar y que no estén ganando consistentemente un dinero, un estipendio, un salario. Como mucho les podría decir, no gasten tanto. Pero eso no es lo mismo que ahorrar. Y yo tampoco creo que estén consumiendo cerveza desenfrenadamente como para que el vocero presidencial de Costa Rica les diga tomen menos cerveza de día y de noche. No creo que esta sea una juerga, una francachela interminable. Pero lo cierto es, y esto lo recogí de Univisión, que es una fuente altamente confiable, que hay ya más de 4.100 cubanos registrados en Costa Rica. Por supuesto, la culpa de todo este embrollo la tiene el gobierno de entraña autoritaria de Managua, Nicaragua. El crápula de Daniel Ortega, que no quiere dejar pasar a los cubanos por Nicaragua. Nadie se quiere quedar a vivir en Nicaragua. Pero Ortega, para quedar bien con sus jefes de La Habana, de manera que los que quieran irse hasta Estados Unidos se vayan, pero quizá algunos se queden, ¿no? Costa Rica es un país maravilloso y quizá es más acogedor, menos competitivo, menos cruel que los Estados Unidos. No sé, este cubano en Costa Rica de nombre Ismael Salazar dice que esto no le va a costar nada a Costa Rica ni a ninguno de los países centroamericanos que quieren recorrer por vía terrestre hasta llegar a, supongo que Texas, porque los familiares de ellos desde Estados Unidos pagan el costo del pasaje, de la peregrinación en realidad, que son varios miles de dólares, creo. Nuestros familiares en el exilio están dispuestos a ayudar económicamente la transportación y los que no puedan
costear su pasaje, que los gobiernos le den la ayuda humanitaria a ellos. ¿En qué estaba pensando el gobierno de Ecuador cuando decidió no pedir visa a los cubanos? Supongo que estaba pensando que los cubanos irían a hacer turismo a Ecuador y volverían tan felices a Cuba, pero no fue así. A partir de ayer les piden visa, de manera que van a empezar a poner trabas y escollos a los cubanos que quieran huir de la dictadura de ese país. Desde Quito, desde el barrio de los cubanos en Quito, una periodista ecuatoriana reporta que los pasajes que han comprado esos cubanos, La Habana a Quito, ida y vuelta, no son reembolsables y por consiguiente a los que no les den la visa en La Habana y ya tienen el pasaje comprado, nadie les va a devolver su dinero. Alejandra García, administradora de la agencia turística del antiguo aeropuerto de Quito, cuenta que la venta de boletos bajó considerablemente. Bastante, un 70-80%. Los ciudadanos cubanos han exigido incluso que se les devuelva el dinero de los pasajes de avión. La mayoría de tickets son no reembolsables, entonces lo que tenemos que hacer es esperar para ver qué condiciones nos pone la aerolínea, porque tengo pasajeros que fueron emitidos en septiembre y recién salió el visado, entonces tenemos que esperar a ver qué solución nos pueden dar ellos. Desde hoy, 1 de diciembre, el gobierno ecuatoriano exige visa a los ciudadanos cubanos que quieran ingresar a nuestro país. Aquí, en el sector de la Florida, en el norte de Quito, conocido como el barrio de los cubanos, hay mucha incertidumbre por esta medida. Sí, se esperaba por el problema de la inmigración, ¿tú me entiendes? Y bueno, una medida más que nos perjudica, pero imagínate tú, no puedo. Yo si fuera cubano y con lo cobarde y haragán que soy, llegaría a Quito, pero me quedaría en Ecuador. Ecuador no está tan mal, ¿eh? La moneda es el dólar. En estos años de la Blantín Correa, la economía mal que mal ha prosperado, ahora el precio del petróleo se ha deprimido, no es el mejor momento, pero me quedaría un tiempo allí. No me apuraría en recorrer por vía terrestre Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, no sé si Honduras, Guatemala, México. Son miles de kilómetros, más de 5.000 kilómetros. Es una peregrinación tremenda. No sé cómo tienen el coraje para emprenderla. En Guanacaste, que es una provincia al norte de Costa Rica, donde están las playas más lindas de los ticos, en Guanacaste hay un montón de cubanos hacinados esperando a que puedan seguir viaje a la libertad. Son más de 20 días en los que alrededor de 421 cubanos se encuentran aquí, en el Colegio Bilingüe de Barrio Cruz, Guanacaste, a la espera de salir en búsqueda de mejores oportunidades en los Estados Unidos. Este es su hogar donde aprenden a esperar por una respuesta. Acá usted encuentra desde los más improvisados tendederos de ropa hasta infinidad de métodos de diversión mientras transcurre el día. Quizás no son las camas más cómodas, pero es la realidad de cada uno de ellos. No hay cocina, no hay lavadora, pero aprenden a vivir con lo que tienen. Pedro León, cubano, en Guanacaste, está agradecido por la buena acogida que les han dispensado. Creo que el pueblo de Costa Rica nos ha acogido con la mejor cariño posible. Nosotros desde que llegamos aquí al pueblo de La Cruz parecemos que estamos en Cuba, porque la gente son maravillosas, nos quieren, nosotros lo único que queremos es seguir hasta los Estados Unidos. Otro cubano de nombre Michel León dice que ellos pensaban que en Costa Rica había un montón de aborígenes, indios con plumas, completamente ajenos a la modernidad y que de pronto han descubierto que los ticos leen los periódicos, hablan el español, tienen internet y son muy educados. ¿Quién diría? Costa Rica nos ha tratado muy bien, verdaderamente no podemos decir otra cosa. El gobierno de Costa Rica, las personas en general nos han tratado muy bien. Se han hecho cargo de esta situación, de este problema humanitario, porque verdaderamente esto es un problema humanitario. La migración es un derecho de cualquier ser humano, eso es típico de cualquier país que quiere emigrar para mejorar sus condiciones. Y Costa Rica se ha hecho cargo muy bien, nos ha brindado su albergue, su comida, sus habitantes nos han tratado muy bien. Nunca esperamos tal trato de estas personas a las cuales nosotros pensábamos que, como nos han dicho en nuestro país, iban a ser simplemente indígenas, que no tenían ni conocimiento ni cultura. Y al final nos han tratado muy bien.
Bueno, en Puerto Valdía, muy al sur de Panamá, casi cruzando la frontera con Colombia, que es una frontera endemoniada porque es una selva impenetrable, en Puerto Valdía, muy sur de Panamá, deben ser unos 400 kilómetros de Ciudad de Panamá, hay más de 1000 cubanos allí también hacinados, porque Panamá no está dejando que crucen Paso Canoas, que es el puesto fronterizo entre Panamá y Costa Rica. Así que ahora están hacinados 4000 y pico en Costa Rica y 1000 y pico en Panamá, ni siquiera en Ciudad de Panamá, ni siquiera cerca de Paso Canoas, sino muy al sur. Y entonces desde allí algunos de ellos describen la situación incómoda en la que están. El gobierno de Panamá solo está dejando pasar a pocos, 50 o 60 cubanos cada día a Costa Rica. Estamos aquí el 18 y no tenemos familia afuera que nos mande dinero y luchando a ver si hacemos el dinero para coger la lancha para Panamá. Desde el 18, ¿y por qué no se ha ido? Porque no tengo dinero para irme. Al igual que estos, hay otros cubanos trabajando porque ya se gastaron el dinero en Puerto Valdía durante la espera que se abra la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Desde la semana pasada, el gobierno panameño solo permite la salida de 60 cubanos por día para no colapsar más a Costa Rica, que tiene a más de 4000 cubanos estancados desde hace casi un mes. Yo soy cualquiera de ellos, cualquiera de ellos. Yo soy esos cubanos, yo soy esas cubanas, yo soy ese cubano que se echa desodorante en barra. Sus sueños son los míos y sus pesares y aflicciones son las mías también. Esa gente ha escapado del cautiverio de una dictadura para luego terminar encerrada en albergues. Déjenla pasar, ayúdenla a llegar aquí a Estados Unidos. No le han hecho daño a nadie, no son criminales. Y entonces ellos desde Puerto Valdía dicen que todo es carísimo y que se les está acabando la plata. Lo están reteniendo y ellos están reclamando su pasaporte y no tienen dinero para pagar comida allá. Ellos quieren lanzarse a caminar lo que pase a la loma porque no tienen para pagar la avioneta y la lancha. No hay dinero ni para comer ya. Ya no hay dinero y es muy cara la comida. Todo es carísimo aquí. No se sabe la cantidad de dinero que se ha gastado un cubano para llegar hasta aquí. Para que aquí también se siga explotando el cubano aquí, ¿me entiendes? Aquí todo es caro, los precios sí que aquí son astronómicos y todo aquí es pues sí, parece que esto es otro mundo. Aquí estamos intrincados como si nos tuvieran enjaulados en el medio de las Islas Caimán, en Cuba. Ese es el maltrato psicológico. Que nos dejen ir con nuestros hijos, con nuestra familia, con todos los que estamos aquí. Que nos saquen de aquí para Panamá, Ciudad de Panamá, donde yo pueda decir, este hostal me vale $20 y yo puedo pagarlo, lo pagué, pero yo salvo a mi familia. Según cifras del Servicio Nacional de Migración, este martes ya eran 1.200 cubanos en Puerto Valdía. A medida que llegan más inmigrantes, poco a poco hay más tensión en el ambiente respecto a los pobladores del lugar. Claro, los pobladores de Puerto Valdía ven a 1000 y pico de cubanos que están asentados allí, que quieren ganarse la vida, quieren conseguir algún trabajo temporal, y siempre al extranjero, al forastero, al intruso, uno lo ve, es un prejuicio, pero así somos los bichos humanos, uno lo ve como un posible enemigo, sabe Dios si se portará bien o no. No es fácil para nadie, sobre todo no es fácil para los cubanos que están ahí, que no se quieren quedar ahí. Y entonces uno de ellos, con un tono más circunspecto, dice que esto puede terminar mal, y otro con un tono más jovial, jacarandoso, dice que si las cosas no se arreglan pronto, esto se va a desmadrar. Si tú hacinas 1000 personas en un lugar como este, al final va a pasar algo, ¿no? Los pobladores de aquí han cambiado. Al principio recogían a la gente y la ayudaban con almuerzo, una comida, lo dejaban en su casa de gratis. Ya no lo están haciendo así, ya los peajes valen $5. ¿Qué va a pasar dentro de un tiempo? No queremos quedarnos en tu país, que es Panamá. Queremos seguir nuestro camino hacia otro país. Panamá no tiene por qué interrumpir nuestro camino. Queremos ir para Costa Rica. Ahí hay soluciones. Ahí está la iglesia, ahí está todo el mundo metido para darnos solución a nosotros. Estamos estresándonos unos a otros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se acabe el dinero, ¿qué va a pasar? Vamos a colapsar. Y vamos a atacarlos a ellos. Los vamos a atacar como humanos, vamos a atacarlos. No los ataque usted. No, por el amor de Dios. No ataque a nadie. Cuando llegue aquí a Miami, búsquenos aquí en Mega, porque a lo mejor le damos un programa. Pero no, que nadie ataque a nadie, ni en Panamá, ni en Costa Rica. Calma, calma, espíritu navideño. Esto se va a arreglar pronto.
Ha venido Mario Vallejo, que ha estado con los cubanos en Costa Rica recientemente, gran reportero del 23, y con él voy a conversar después de la pausa. Más adelante viene un notable, muy talentoso pintor cubano, Williams Carmona, no se lo pierdan, ya volvemos. Mario Vallejo, que es un notable periodista, reportero de Canal 23 Univisión. Mario, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches a ti, no, gracias a ti. Bueno, esto era un sueño mío. Gracias, hombre, de muchas verdad, gracias. De verdad. Veo siempre tu trabajo, ya en la Cumbre de Panamá me parece que hiciste un trabajo notable. Esa entrevista con la psicóloga cubana fue un clásico, ¿no? Bueno, hace poco estabas en Costa Rica. Sí. Y entonces yo veo siempre Noticias 23 a las 6 de la tarde y terminaron contigo anunciando que el canciller de Costa Rica estaba a punto de conseguir algo así como un barco para facilitar el transporte de los cubanos aquí a Estados Unidos. Sí, así fue. Mira, cuando llego a Panamá, bueno, llego a Costa Rica, tuve que entrar por Nicaragua, no nos dejaron entrar a la cámara. Tuvimos que, con una GoPro, hacer el primer reportaje. Nos avisan de Miami, Yusnavi estaba acá, nos avisa que tiene la entrevista con el canciller. Yo no podía irme, estaba en esos momentos en San José, no podía ir a entrevistarlo, tenía que irme a la frontera y lo hacen por Skype y me la mandan. El canciller, ahí dice en primicia que están analizando la posibilidad de poner un barco con estos cubanos. ¿Quién entrevistó al canciller Tico? Yusnavi. Yusnavi Pérez. Yusnavi Pérez. Y que es reportero de Canal 23. Exactamente. Y lo entrevistó por Skype. Por Skype. Y en esa entrevista el canciller que se llama... ¿te acuerdas? No. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Algo así, ¿no? Sí, algo de eso. El canciller le dice, sí, tiene un nombre que es fácilmente olvidable. El canciller le dice, porque es además muy común. Le dice, estamos consiguiendo un barco. Claro, estamos analizando la posibilidad de conseguir un barco o en avión para trasladarlo, porque ya, o sea, no se había realizado la reunión con Nicaragua y con los demás países centroamericanos. ¿Recuerdas qué día fue? Estamos a 2 de diciembre. Eso fue, hace 10 días más o menos. Eso fue el martes. Ajá. Eso fue el martes después que yo llegué. Sería el martes de la semana pasada. El martes anterior a Thanksgiving. Exactamente. O sea, por lo tanto, el martes 24 de noviembre. Exactamente. No han pasado ni 10 días. No han pasado ni 10 días. Hay varias preguntas. En ese momento yo te envidié, porque eras un periodista ahí en el ojo de la tormenta y anunciando una salida, una gran primicia. ¿Por qué no se cumplió esto? Todavía lo están diciendo. Mira, ¿qué pasa? Vamos a partir de algo elemental. El gobierno de Costa Rica nunca confió en que Nicaragua iba a abrir las puertas. Sí. O sea, ellos fueron a la reunión prácticamente convencidos de que, como fue en efecto, Nicaragua dijo que no. Y el canciller ya estaba negociando la posibilidad de poner un barco. Pero ¿qué pasa? El barco... ¿Caben todos en un barco? No, bueno, creo que... 1 o 2 barcos. El problema es que cuando aquello eran 1.400 cubanos. Esas imágenes que acabamos de ver había 1.400. El martes pasado eran 1.400 y ahora son 4.100. Exactamente. ¡Wow! O sea, acuérdate que estos cubanos siempre han venido pasando por ahí. Claro, claro. Es como una manguera. Cuando tú... ¿Hace cuántos años vienen los cubanos por vía terrestre yo desde Ecuador? Yo diría que esto se incrementó hace un año, año y medio aproximadamente. Sí. Y Nicaragua los dejaba pasar, Mario. Nicaragua los dejaba pasar. Nicaragua les daba un papel donde decía que costaba $5, le cobraban 85 y era un negocio para todo el mundo. ¿Esto qué pasa? A Nicaragua les cobraba un peaje. ¿Y por qué ahora los nicaragüenses dijeron ya no pasan más? Bueno, sencillamente, mira, hay que ponerlo todo circunstancialmente. Viene la reunión entre Estados Unidos y Cuba, donde se iba a hablar de inmigración. El canciller cubano viaja a Nicaragua. Nicaragua dice que ya los cubanos no pueden pasar más por allí. O sea, el canciller de Cuba va y pide que no los dejen pasar. Exactamente, definitivamente. Cuando van a la reunión queda Cuba como el bueno. Sí. O sea, Cuba respeta la soberanía de Nicaragua, que es quien no está dejando pasar a los cubanos, y sencillamente lo que quieren es llegar a la mesa de negociaciones con Estados Unidos con una carta debajo de la manga. De Nicaragua no podemos esperar nada. Claro. Pero del gobierno de Costa Rica sí, porque Costa Rica es un país humanitario que respeta los derechos humanos. Entonces, ¿por qué el canciller no cumplió? Le dijo a tu reportero Yusnavi Pérez que era una posibilidad. Acuérdate que no depende de él. ¿No? No depende de él, porque para sacar a estas personas, o sea, de hecho, hoy por hoy, aún la posibilidad de la embarcación es válida. ¿De quién depende? Depende del país a donde vayan. Va la embarcación. Porque tienen que tener un salvoconducto o una visa de tránsito
que ese país es quien la debe dar para que no esté ilegal en el otro país. De Costa Rica cualquiera se puede ir, pero entrar a México, entrar a El Salvador, entrar a Honduras, requiere una entrada de ese país. Ya. Y entonces todo depende de la cantidad. Ellos iban fluyendo poco a poco y podían aceptarlo los países, pero al reunirse tanta cantidad de gente, ahora mismo lo ideal sería enviarlos para México. Están hablando la posibilidad de enviarlos para México. Pregunta, ¿fue prematuro o precipitado por tu parte hacer ese anuncio? Yo dije lo que dijo el canciller. ¿No te arrepientes? No, para nada, absolutamente. Pero ¿no sientes que tú los contagiaste de una alegría que luego no se ha cumplido? Yo creo que al final de la jornada, en ese momento se estaban viviendo momentos difíciles ahí. Ellos estaban cerrando la frontera. La policía de Costa Rica estuvo a punto de apresar a varios de ellos. Si eso hubiera sucedido, yo creo que los resultados hubieran sido... Yo creo que al final de la jornada, cuando el canciller dice esto y yo lo escucho, a mí me da tanta alegría por ellos como por calmar la situación. Ya. Tenían una falta de información horrible. Claro, y por otra parte tú advertiste que era una noticia en pleno desarrollo. Claro, yo dije no dijiste que era un hecho cierto. No, dijiste, se estaba negociando. Y que estaba negociando con dos gobiernos más, ¿verdad? ¿Qué gobiernos eran esos? El de El Salvador y el de Honduras. Y el de Honduras. De hecho, el canciller de El Salvador nos lo confirmó durante la reunión que sostuvieron en San Salvador, que fuimos para allá también. Tú eres un reportero muy viajado, con mucho oficio. ¿Cómo crees que se resuelve de una manera razonable esta crisis humanitaria? Mira, yo creo que al final de la jornada, Nicaragua dijo que no podían pasar y ahora Costa Rica se las está viendo negras. Sí. Porque Costa Rica tiene que convencer a México de que deje entrar a esa cantidad de cubanos, que es un problema para cualquier país. México no los va a dejar entrar, claro. Pero no sería posible, no sé, dime tú, que la Fundación Cubano-Americana mande aviones a Costa Rica. Mira, y que los traiga por vía aérea. Si la Fundación Nacional Cubano-Americana manda aviones a Costa Rica, de un día para otro se convierten en 15, 20 mil cubanos. De hecho, ya los que están en Belice están diciendo, muchos de los cubanos que están allí no han venido de Cuba. Estaban viviendo en Europa, estaban viviendo en Colombia, estaban viviendo en Ecuador hace 2 o 3 años. Se han unido a este grupo porque es la vía de escape que tienen. Ahí hay gente de todo tipo. Hay gente que va buscando libertad, hay gente que va por problemas económicos y hay otros que son infiltrados, que también son los que ha enviado el gobierno de Raúl Castro para armar lo desagradable ahí. Agitadores. Y para que esa sea la visión que tenga el mundo de los cubanos. Te ruego que te quedes con nosotros, Mario. Es un placer poder conversar contigo, conocer tu impresión de la crisis y ojalá que el anuncio que hiciste antes de fin de año antes del día 15, digo él, ¿no? Antes del día 15 cobre realidad. Ojalá. ¿Pero qué? ¿Tanta cerveza toman? Hay algunos que sí. Sí. O sea que el vocero presidencial algo de razón tenía. Ahora te cuento. Ahora me cuentas. Sí. Regresamos con Mario Vallejo. Por algo él está en el 23 y yo estoy en Mega. Y luego va a estar el gran pintor Williams Carmona. Ya venimos. Estoy conversando con el reportero, periodista de Canal 23 Univisión, Mario Vallejo, que estuvo recientemente en Centroamérica, no solo en Costa Rica, también en Nicaragua, ¿no? Cubriendo la noticia de la crisis humanitaria de los cubanos varados allí. Los que llegan a Ecuador, ¿podrían quedarse a vivir en Ecuador? O sea, antes Ecuador no les pedía visa, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo les permitía legalmente quedarse en Ecuador, Mario? Depende, o sea, tú sabes que el cubano donde quiera que llega tiene muchas posibilidades, sobre todo de jugar con la ley. Si hay que casarse con una ecuatoriana, claro. Si hay que hacer lo que haya que hacer. ¿Qué sucede? Muchos de los cubanos que llegaron a Ecuador originalmente lo hacían para quedarse allí. Ecuador es una ciudad barata, es una ciudad donde puedes prosperar. ¿Qué sucede? Al comentarse que hay un posible final para la ley de ajuste cubano, la euforia comienza desde La Habana, comienzan a viajar a Ecuador y desde allí comienzan a emigrar hacia los Estados Unidos. De hecho... O sea, sí, sigue, por favor. De hecho, la cifra del año pasado, del 2014, prácticamente se ha multiplicado por 10 y eso es la cifra oficial. Y eso es porque los cubanos que huyen de la dictadura y que van a Ecuador sin querer quedarse en Ecuador, lo hacen porque creen que pronto van a eliminar la ley de ajuste cubano. Eso definitivamente. La de pies secos, eso fue lo que la gota que colmó la copa. Eso definitivamente. Por eso es que el flujo migratorio se ha multiplicado. Se ha multiplicado.
porque al existir relaciones entre Cuba y Estados Unidos más abiertas, lo primero que reclama Cuba es que cese la ley de ajuste cubano. Claro. De hecho, ese era uno de los objetivos que tenía Cuba con estas conversaciones migratorias con Estados Unidos. Al decirle al gobierno de Nicaragua, cierra la frontera, ahí se va a crear una crisis, yo tengo esa carta debajo de la manga. El único gran perdedor de todo esto es Estados Unidos. Estados Unidos tendría que dar su brazo a torcer. Ellos querían dos cosas, la ley de ajuste cubano y sobre todo algo que les interesa mucho, y es que no le den visa a los médicos que están cumpliendo misiones. Que hay una ley que le da visa a los médicos que cumplen misiones. De hecho, cuando vieron que no pudieron sacarle eso a Estados Unidos, sacaron la nueva ley que le prohíbe a los médicos salir de Cuba. Yo mencioné que por qué no mandaba la Fundación Cubano-Americana aviones a Costa Rica y Panamá a recoger a estos 5,000 y pico de cubanos. Tú me dijiste que eso no era procedente. ¿Cuál es la salida? Si mañana te llama Obama y te dice, Mario Vallejo, ¿qué hago? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo se arregla esto? Mira, no podemos contar con Nicaragua. No, la forma más sencilla de hacerlo es trasladándolo a México. El cubano no se va a quedar en México. El cubano coge a México solamente para cruzar. Y al tener un salvoconducto evitas que los cubanos caigan víctimas de los traficantes de seres humanos. Esos traficantes, ¿cuánto les cobraban a los cubanos desde Ecuador hasta San Antonio, Texas, digamos? La diferencia en que sean deportables o no radica en que si entras por Tapachula y te entregas a inmigración, te dan un salvoconducto. Ese salvoconducto te ampara durante 15 días para cruzar México. Cualquier autoridad que te pare, tú tienes ese salvoconducto, puedes coger un avión, puedes ir hasta la frontera con Estados Unidos. Claro. Hay gente que le coge miedo de inmigración, le pasa por delante y sigue, y es lo que pasa con el muchacho del avión que lo deportaron a Cuba. Que no tenía el salvoconducto de Tapachula. Todo el que esté ilegal, que no tenga salvoconducto, es deportable a Cuba. Pero el salvoconducto te lo dan cuando cruzas la frontera. Tapachulas es que la frontera de Guatemala con México. Exactamente. Y Tapachulas de ahí a, digamos, San Antonio, Texas, deben ser unos 3,000 kilómetros, más o menos. Claro, mucha gente va en avión porque tiene los recursos, otra gente va por tierra. Pero si no tienes el salvoconducto y te cogen, te deportan a Cuba. O sea que hay que tratar de llevar a los cubanos de Panamá, de Puerto Valdía y de Costa Rica a Tapachula, en la frontera sur de México. De hecho, es algo muy simpático. Tú ves el río que divide Guatemala de México, de Tapachula, y ves las embarcaciones que van y llevan personas, van y llevan mercancías, y el puente internacional allí donde está la aduana. Ningún policía se fija en quién pasa legal y quién pasa ilegal, a nadie le importa. El problema es ir a entregarte a inmigración. Y el decirle a un cubano, entrégate a inmigración, le da miedo. Es que, claro. Pero no le dan el salvoconducto y entonces es deportable. Exactamente. Interesante, mira, esto es lo bueno de hablar con alguien que ha estado ahí, porque tú has estado en Tapachula. No sé si te metiste al río, no te pido me metí al río, crucé. ¿También? Sí. ¿Sabes nadar? No, pero lo hice arriba de una vaca. Yo no sé nadar. Además, muy cómico. No es muy profundo. De hecho, las personas que te cruzan van con un palo, lo encajan en el fondo del río y ese es lo que sirve de motor para la embarcación. Bueno, esa sería la salida, llevarlos a la frontera entre Guatemala y México, Tapachula. Poco a poco. Tapachula tampoco puede asumir 4,000 cubanos en un día. Claro, este vocero tico, del vocero del presidente Solís, Arturo Guidiño, que va y les dice a los ticos, a los cubanos en Costa Rica, les dice no tomen tanta cerveza de día y de noche. Yo lo encontré hilarante, pero tú me dices que sí tiene fundamento. ¿Por qué? ¿Toman mucha cerveza en los albergues? Tiene fundamento porque ya el fenómeno, acuérdate que es una aglomeración de personas que tú no puedes controlar. Hay muchas personas dentro de los albergues que han situado. ¿Quién les sirve la cerveza? Nada, van y la compran. Acuérdate, mira, este pueblo, La Cruz, se ha puesto en el mapa por los cubanos. De hecho, me encuentro a un cubano que vivía en La Cruz hace muchos años. Él fue a reclamar a un supermercado por qué habían cuadruplicado el precio de todos los productos. Bueno, porque están los cubanos. ¿Por qué se vende cerveza? Porque llegaron los cubanos. Y el cubano comenzó teniendo fe en lo que había dicho el canciller, en lo que repetí yo en la televisión, de que ya se iban en el barco en 2 o 3 días y estaban esperando la salida. Ahora la salida no llega, comienzan a tomar cerveza. Pero Mario, yo también tomaría cerveza. Bueno, es cierto. Si no nos traen una salida, el barco, el avión... Pero tú no tienes ningún vocero presidencial que te diga que no puedes tomar cerveza y que ahorres. Sí, claro. Claro. ¿Y qué? ¿Cuántas son muchas cervezas? No, es un problema de, yo diría, de visión. O sea, si son refugiados, si están esperando un salvoconducto, si es una crisis humanitaria, eso no tiene que ver absolutamente nada con
una gran fiesta de tomadera de cerveza. Porque Entonces, no la están pasando bien. Claro, exactamente. Y si toma cerveza es para evadir la dificultad que están exactamente. viviendo. Es que no conocen la idiosincrasia del cubano. El cubano, yo digo que ese no es el mensaje, tome menos cerveza. El presidente Tico debería ir a tomar cerveza con los cubanos. A tomar cerveza, y el vocero también. Y entre ellos que lo arregle. Y ponerle pilas al megáfono. ¿Verdad? Un aplauso para Mario Vallejo, por favor. Gracias, Evo. Gracias por venir. Felicitaciones por tu gran trabajo. Gracias. Ha sido un gusto. Regresamos después de la pausa.